Muy buenos días a todos. Les doy una cordial bienvenida a nuestro estudio de hoy. La Torá te confronta. Hoy estamos a julio 4 del 2026 y nuestro estudio está titulado Hoy somos la sal de la tierra. Esta es su servidora Sharon Rivera y nuestro pastor Miguel Acosta de Rosa de Sharon Messianic Ministry, y le invitamos a nuestro ministerio Rosa de Sharon Messianic Ministry en nuestro canal de YouTube. Le invitamos a que se conecte, a que estudie la palabra, que estudie la Torá. Aquí le pedimos que se suscriba, que comparta, que le dé like, para que otros más puedan ser bendecidos con la palabra del Padre en estos tiempos donde está tan necesitado buscar del Padre, que el mundo doble rodillas ante Él en todo momento. Así que te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, aquí con nosotros. Así que le damos la bienvenida a nuestro pastor Miguel Acosta de Rosa de Sharon Messianic Ministry para que los salude en este tiempo de estudio de la Torá. Amén. Qué bueno estar con ustedes. Vamos a estar estudiando hoy el día lo que es este mineral de la sal. ¿Qué es la sal en medio del pueblo de Israel? ¿Qué es la sal en medio de la palabra del Señor? ¿Qué es la sal a través de los sacrificios de nuestro Señor Yeshua HaMashiach que se lleva también a cabo en la Torah? Así que vamos a estar estudiando y vamos a todos a poner de nuestra parte para que el Señor nos ministre. Es importante cuando estamos aprendiendo que usted ponga su corazón en las manos del Señor para que lo ministre y sea limpio y bendecido. Y que cuando termine esta clase usted esté en una completa bendición de parte de Dios. Amén. Amén, amén. Así oramos para que esta clase sea de bendición para cada uno de ustedes. Es una clase muy poderosa, una clase que me ha tocado mucho en mi corazón porque eh, hace unos tiempos atrás no desconocía de lo poderoso que era lazar en nuestra vida espiritual, y esto nos va a enseñar tanto y tanto para que podamos entender los detalles y simbolismos que el Padre nos pone en nuestra vida. Él no se equivoca en nada, así que aquí nos da un elemento más y una explicación más de lo que hacía Moisés y de esas peticiones especiales que hacía en su templo. Así que hoy vamos a hablar sobre un versículo que siempre lo hemos escuchado tanto, ¿verdad? Y vamos a irnos más profundo a este estudio, que es: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Verdad que sí? Lo han escuchado. Pero ¿qué nos dice y qué nos habla la palabra sobre la sal? Vamos a comenzar específicamente en Mateo 5, que nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vamos a comenzar a explicar qué era la sal en estos tiempos antiguos. Porque en los tiempos antiguos, ¿verdad? Se utilizaba la sal para preservar, para realizar ¿verdad? Darle sazón a los alimentos, porque no había cómo hacerlo para preservarlos. De igual manera lo usábamos en estos tiempos lo usábamos también para condimentar. Pero en los tiempos antiguos era bien usada. Ellos tenían que utilizarla en todo momento para conservar como refrigerador, ¿verdad? Para mantener toda la comida. Pero también la sal se utilizaba para proteger de la corrupción de los objetos. Ellos utilizaban también la sal eh, para evitar ¿verdad? Que los alimentos se dañaran con un tiempo muy largo fuera de lo que era la nevera, y los conservaba de una manera mucho más fresca para su consumo. Estos eran los beneficios, más bien lo que eran los beneficios físicos, ¿verdad? Que podemos ver donde en los tiempos antiguos se utilizaba. Pero también nos habla la palabra de cómo nos ayudaba en el ámbito, en el área espiritual. Nos dice la palabra que la sal es preservadora. También nos habla que era un acto de fe en la oración, ¿verdad? Donde todo lo que se ofrecía sería purificado por el Padre con el uso de la sal.
todo era con la sal se purificaba. Además era utilizada para la expiación y el sacrificio para la purificación en el templo desde Moisés. Moisés utilizaba en el templo parte de uno de sus, como diría, uno de los ingredientes bien primordiales, que la petición que el padre le daba era el utilizar la sal, porque era un pacto, era la sal del pacto, ¿verdad? Era un mandato de la Torá como le pueden saber y conocer, el Viejo Testamento, la Torá. Eh, el que ellos requerían realmente para hacer todo ese pacto, agregar la sal como ofrenda para preservar, ¿verdad? Era un símbolo de la alianza eterna e inquebrantable. Era la pureza, era la preservación y era una señal de lealtad para ellos, para ese tiempo en donde Moisés preparaba todos los elementos que el Padre le pedía que tuvieran en el templo. Como nos dice anteriormente, le había hablado sobre Mateo 5, que nosotros somos la sal del mundo. Nosotros hemos sido llamados a ser la sal. En medio de todo el mundo estamos siendo llamados a que seamos sal. Pero ¿a qué se refiere todo esto? Nos está llamando a que seamos diferentes entre todos, porque estamos llamados, somos hijos, no somos criaturas. Sabemos que no está fácil, pero que es bien necesario que nosotros nos purifiquemos. Lo que te estamos hablando es que se purifica, o sea, nosotros nos purifiquemos, que nosotros nos limpiemos, para que nosotros podamos ser sal del mundo. Sabemos que estamos viviendo en un mundo contaminado, por eso es que nos llama a ser purificados, a ser sal, para mantenernos constantemente fuertes ante el mundo, ante las tentaciones de no pecar y todo lo que el mundo, ¿verdad?, nos ofrece, porque nos ofrece y nos ofrece muchas tentaciones y muchas veces caemos, pero Él nos llama a volver a ser sal en medio de todo el mundo. Vamos a estar quizás, a veces vamos a estar en lugares de trabajo, vamos a tener problemas con nuestra familia, muchas veces nos van a llamar, ¿verdad?, raros por nuestra fe. Inclusive vamos a ser completamente rechazados, pero tenemos que resistir al enemigo y defender lo que es, los valores, lo que creemos y lo que el Señor pone en nuestro corazón. Porque nadie nos convence sino la palabra. La palabra es la que nos lleva al convencimiento de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios real. Porque muchas veces me dicen, no, porque te dejaste convencer. No, el Padre me dejó convencer con su palabra. Sin la palabra y sin la confirmación de la palabra, yo no estuviera donde yo estoy hoy humildemente creyendo que la palabra es vida y es Él. ¿Ves? Por eso es que vamos a ser constantemente, vamos a ser atacados en nuestro entorno, en nuestro trabajo, con nuestros familiares, cuántas luchas y cuántas peleas tenemos, que a veces, muchas veces, ni en el trabajo, a veces eres tú y tú, porque alrededor realmente no vale la pena esforzarse para llevar la palabra cuando la rechazan, ¿verdad? Pero debemos resistir, Él nos llama a que seamos, que resistamos, que seamos fuertes, que no importa que a veces Dios te alrededor de tu entorno diga no, no, porque Él te está protegiendo, Él te está cuidando y te está cuidando tu corazón también. Así que eh, por ejemplo, yo vine del catolicismo, tuve 42 años en el catolicismo, luego voy al cristianismo, porque yo sentía que ya el padre, yo le decía, Señor, dame una revelación, porque yo sé que yo te amo y te adoro, pero hay algo que yo estoy haciendo incorrectamente. Y él, en medio de mi trabajo anterior, que yo trabajaba en un parque de acá de Disney World, yo recibí una señora en medio de esa oración
2 minutos después, en donde oró por mí en medio de ese parque, en donde la oración fue contestada y me trajo a conocer de una manera cómo orar diferente, cómo hacer muchas cosas. Y fue duro porque mis familiares no aceptaban ese cambio porque ellos habían sido completamente católicos, y ver a una Sharon diferente, con unas creencias que diferentes, fue bien duro. Y luego, cuando el Padre me va llevando a lo que es el mesianismo, por una petición también bien fuerte de que quería conocer la palabra. Yo lloraba porque no entendía la palabra. Yo abría la Biblia y no la entendía. Y Él me ha concedido conocerlo y conocer la palabra. Y yo le doy gracias por eso, ¿verdad? Porque aún en medio de todas las dificultades de mi familia, estoy resistiendo, porque todavía la batalla sigue, porque ellos, no, ellos se resisten al cambio. Resisten a que yo no soy la misma antes o no creo lo mismo de antes, porque hablo diferente, porque utilizo la palabra de una manera diferente. Ellos no lo entienden todavía y he tenido que resistir el rechazo de que mucha gente dejen de hasta de hablarme, ¿verdad? Completamente, porque ya yo no estoy en lo que ellos creen. Pero yo me enfoqué en lo que es leer la palabra. Me enfoqué y miré hacia arriba. Le pedí al Padre que me diera revelación. La revelación llegó a mi vida y entendí que hay un solo y único Salvador, que es Yeshua HaMashiach. Y Él es el que murió por nosotros en el madero, por nuestros pecados, por nuestras sanidades, por todo lo que nosotros venimos con dolor, por mi vida, por mi economía, por mi comida, por mi techo, por todo. Él murió por nosotros. Y el que es humilde, el que es obediente, va a recibir la bendición porque es promesa, como hemos hablado anteriormente, en Deuteronomio 28, las promesas, las bendiciones y maldiciones. Así que seguí buscando lo que era la Torá, seguí buscando la palabra de Dios y me llena el corazón, me toca el corazón, me hace feliz. Esta es una bendición tan grande, entrar al conocimiento de la palabra, a que nosotros podamos entender de una manera y poder confirmarlo. Cuando yo llego al mesianismo, confirmo con la palabra tantas cosas, de llevarme a decir una cosa, a entenderla con la confirmación de la palabra y de la Torá. Y comencé a hacer cambios en mi vida. Comencé a hacer cambios en lo que era el guardar el Shabbat. Yo decía, Señor, vamos a guardar el Shabbat, vamos a guardar ese mandamiento que tú nos has mandado a hacer, que es guardar tu día sagrado, el séptimo día. Vamos a guardarlo y comencé a ver bendiciones en mi casa, bendiciones en mi vida. Y empecé a resistir, porque no es fácil resistir y decir a los familiares, vamos a celebrar Navidades. Y ellos celebrando. Y yo estar en una casa porque el Señor, yo sabía en mi corazón que yo no estaba celebrando. Yo quería compartir con mis familiares, pero entendiendo que yo no iba a celebrar ni a compartir ni tan siquiera una comida hecha por los dioses paganos, para los dioses paganos. Santo es tu nombre. Y fue duro resistir, resistir y resistir, pero ellos me llamaban que yo estaba en una secta porque no entendían por qué que yo no celebraba ninguna fiesta pagana. Me tocó resistir y fue duro. Todavía ellos no han entendido absolutamente nada. Eh, Ellos tampoco han entendido que el Padre es el que me habla en mi corazón. Pero continué buscando de Él, sigo continuando buscando de Él, porque es muy duro el proceso. Ha sido muy duro el proceso. Me ha costado muchas lágrimas. Y nos va a costar. eh, Nos ha tocado resistir la presión y el rechazo.
Pero hay una palabra que siempre me tocó muy fuerte y la agarré en mi corazón, porque el enemigo quiere tocar tu corazón. El enemigo quiere que tú sientas el dolor del rechazo cuando tú amas a tu padre, a tus hermanos, a tus amistades, a todos. Y tú dices, Dios mío, qué duro es que tú quites alrededor de tu atmósfera a todo el mundo. Tú nos saques todo lo que nos contamina. Y hay un Salmo 27 10 al 12 que ese fue el que tocó mi corazón. Y dice así, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Eso me dio una paz. Me tocó el corazón, me llenó el corazón, me llenó de él, porque era mi papá, mi abá. En esos tiempos difíciles de rechazo, de soledad, de duras pruebas, mi papá me decía, yo estoy aquí porque es que si tu madre y tu padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entendí que el llamado era real cuando Él te aleja todo lo que te contamina alrededor tuyo. Y Él es el que se pone a tu diestra porque Él es el único. Cuando tú dependes de Él y te atreves a decir, no importa la presión, no importa la soledad, no importa la prueba. Cuando tú levantas las manos y dices, aquí estoy, Señor, porque soy tuya, porque eres tú el que tienes control de mi vida. Ahí es que vienen las bendiciones, en medio del llanto, en medio del dolor, en medio de todas las circunstancias, en medio de que tú digas, Señor, pero ¿qué es esto? Pero tenía que resistir, tenía que resistir al diablo, tenía al enemigo, tenía que resistirlo. Por eso es que este Salmo 27 me daba tantas y tantas fuerzas, tanta y me llenaba tanto mi corazón, porque era Él el que llenaba de mí, Él llenaba esos espacios para entender que yo era sal entre ellos, que yo era la llamada entre ellos. Esa era la misericordia que el Padre ponía para ellos, porque me escogió desde el vientre de mi madre, para yo ser hija, para que yo fuera sal del mundo, para que yo fuera purificada. Ese fue mi llamado y ese es el llamado que todos y cada uno de nosotros tenemos hoy. Somos llamados a ser purificados, a ser santos, a romper todas las esquemas en la familia, trayendo esa esperanza en el corazón de cada uno de nosotros de que se van a salvar, de que Dios está poniendo en ellos un grano grande, está poniendo en nosotros el testimonio de salvación de nuestras vidas para que ellos vean y puedan entender que hay un Dios real, hay un Dios que es el que te sana y que te saca de lo más duro, de cada prueba que tengas. Él es el único poderoso, Él creó los cielos y la tierra, imagínense. ¿Cuánto más Él puede hacer? Yo había sido llamada a romper con toda y cada una de las maldiciones generacionales y estar frente a la batalla, a la guerra, por mi familia, por el mundo, por mi hermano, por mi vecino, por el compañero de trabajo, por el que sufre, por el que necesita una oración, por todo y cada uno. Estamos siendo llamados a levantar las manos como las levantó Moisés. Y estamos siendo llamados a que levantemos las manos, así mismo como Aarón y Hur, que le sostuvieron las manos arriba para que Josué pueda ganar esa batalla. Estamos siendo llamados para que nosotros podamos ser fuertes en medio, para que oremos unos por los otros, para que seamos usados con poder, con fuego. Aún así ellos no lo ven, aún así mi familia no lo ve. Todavía ellos no lo han visto, pero un día lo verán. Y un día cada uno de nuestros familiares verán el poder de Dios en nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra.
No ha sido fácil ni para usted que me escucha, ni para mí que me escucha, pero sí ha sido necesario, porque Dios tiene un propósito para ti en tu vida, para mí en tu vida. Y yo he entregado mi vida, todo lo que no me sirve, todo lo que es del mundo, que sea Él limpiándolo, porque hay que resistir. Resistir al enemigo, resistir a la prueba, resistir a todo lo que no entendemos. Nadie dijo que era fácil seguirlo. Asimismo nos dice en Mateo 28:20, dice que Él estará con nosotros todos los días. Él no ha dicho que no vamos a tener prueba. Él ha dicho que Él estará con nosotros todos los días. Y el Padre tiene promesas y Él las cumple, porque no es hijo de hombre para no cumplirlas. Así que cuando leemos también Juan 15:18 al 19, escuchen esta palabra tan de consuelo que Él nos da. El Padre es tan especial y tan lindo. Él nos llega de corazones y Él todo lo ha puesto en la palabra. Y Él nos dice en Juan 15:18 al 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, ante yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Así que resistamos. Resistamos porque no somos del mundo, somos de Él. Somos hechuras de Él. Somos hijos, no somos criaturas. Somos esa cosita bella que Él nos guarda y nos cuida todos los días de nuestra vida. Él nos consuela. Vamos a seguir viendo sobre más confirmación en la palabra. Vamos a continuar confirmando con cómo la sal preservaba todo y cómo Pablo nos habla en Segunda de Reyes 2:19-22, donde Eliseo utilizaba la sal para purificar las aguas de la ciudad. Vamos a ver esta confirmación y nos dice así, Segunda de Reyes 2:19-22. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Tráeme una vasija nueva y ponme en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. La sal simboliza la sanación de lo perdido. La sal en las manos de Dios es sanación. La sal es un recordatorio de lo que Dios toca, que puede ser restaurado. Imagínate tú un simple acto de fe, utilizar la sal, ya sea de manera física o en la manera, ¿verdad?, espiritual, como estoy explicando. Así como la palabra nos dice, nosotros podemos tomar un vaso de sal, ¿verdad? Le añadimos al agua. Esto realmente no tiene el poder solo por sí mismo, pero el acto simbólico de tu fe, que Dios puede purificar lo que parece perdido, es lo que tiene poder, tu fe. Por eso, cuando tú oras, un ejemplo de cómo lo puedes hacer es cuando dice: así como Eliseo usó la sal para sanar las aguas, te pido que sanes mi vida
donde haya dolor, amargura o herida, que tu poder me limpie y me restaure. Esto es lo que nos habla, es de un recordatorio de que la sal sea purificada, purificador de tu vida, de tu espíritu. Cuando Yeshua nos recuerda que nos dice que vosotros sois la sal de la tierra, él no lo decía porque era un elogio, era, era un mandato de la responsabilidad que nosotros somos como hijos de Dios. Él nos está recordando que la sal en la época de Yeshua tenía dos funciones esenciales, como ya hemos hablado anteriormente, que da sabor y que es conservadora, o sea, que conserva los alimentos. En este tiempo nosotros tenemos la nevera, pero podemos preservar, podemos sazonar el alimento, nos ayuda a que las comidas no se pongan en descomposición, que no se pudran. Pero aquí hay algo un poquito más adentro de lo que es la palabra. Cuando seguimos leyendo la palabra, nos lleva a que dice, si la sal desvanece, ¿con qué será salada? Vamos a ver aquí un escenario espiritual. Porque si los creyentes pierden la sanidad, si nosotros perdemos la sanidad, que es la pureza, la conservación, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos fallando a lo que el propósito de Dios, ¿verdad? Ha puesto en nosotros, ¿verdad que sí? Así que la sanidad es la capacidad de influir y resistir al mal. Porque nos ha sido llamados a que seamos firmes, a que estemos alerta, a que hagamos la diferencia entre los demás en el mundo, a conservar lo que es la bondad en lo que es en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo, en el mundo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estoy yo haciendo? Porque esto no solamente hay que estar escuchando. ¿Qué yo estoy haciendo para no perder mi sanidad? O estamos arrastrándonos a lo que es la comodidad del mundo. Es más fácil. No lo hago. Es más fácil no estar tan espiritual o tan cerca de Dios. Se nos está pidiendo que nosotros reflejemos a Yeshua, ¿verdad que sí? Que nosotros, nuestros actos, nuestras palabras, nuestra comunicación, nuestra palabra, que seamos reflejos de Yeshua. Somos sal, porque Él nos ha llamado que somos sal, nuestros hijos, eso es un deber, un mandato de que seamos sal del mundo. Cuando Él nos habla en Marcos 9:50, nos dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. ¿Qué quiere decir Marcos 9:50? ¿Qué nos quiere hablar el Padre con esto? Que debemos de tener sal en vosotros mismos. Esto lo que simboliza es tener sabiduría, tener discernimiento espiritual, ser santos, que tenemos que vivir en armonía con los demás, que tenemos que reflejarnos a lo que es Yeshua, a nuestro Padre, que debemos llenarnos de la sabiduría de Él, es tener sabiduría, entendimiento, actuar con amor, no, no perder nuestra esencia. ¿Mm? ¿Has perdido la sal de tu vida? ¿Mm? De manera que podemos hablar, ¿verdad? De los demás, pero yo he perdido la sal de mi vida. Es mi pregunta a mí personal. Estamos representando al Padre.
Yeshua le decía a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero sin la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea que nosotros no iban a, el hombre podía tomarnos holladas, o sea, literalmente. O sea, que tenemos que mantenernos dentro de la santidad, de la pureza que el Padre nos está llamando a hacer, para que Él tenga en nuestra vida la bendición. Hay algo bien importante antes de seguir hablando sobre lo de la sal. Eh, Sabe que el enemigo hace, como dirían en inglés, copy-paste, ¿verdad? Él mantiene todo lo de Dios, buscando la manera de confundir al hombre. Y es bien importante que también hablar sobre el aspecto de que la sal también son utilizadas por religiones Baales, por estas religiones que creen en la brujería, que tienen diferentes tradiciones espirituales y que ellos también los usan para proteger los espacios contra energías negativas, alejar el mal de ojo y realizar rituales espirituales, ¿verdad? Usando la sal, por ejemplo, en la entrada de las casas, las esquinas, inclusive en la Iglesia Católica lo utiliza para hacer exorcismo, para liberación, etcétera, etcétera. Pero vemos cómo, en cierta manera, también eh, lo utilizan como algún mineral bien poderoso ante lo que es el mal, porque el enemigo no resiste la sal. Así que quería darle ese detalle sobre la sal. eh, para así continuar. Voy y quiero que anoten, que se mantengan anotando, haciendo anotaciones, porque ahora voy a darle detalles en los diferentes versículos donde está muchas de las confirmaciones de lo que yo estoy hablando sobre la sal. Así que si quieren hacer anotaciones, están invitados a que lo hagan. Voy a hacer un recuento de un poquito de lo que es la sal en la Biblia, en todo lo que es, habla y confirma todo esto. Así que comenzamos con la sal, ¿verdad? Que sabemos que es una mercancía importante en el mundo antiguo, ya sea con Moisés, ya sea para conservar alimentos, etcétera. Pero la sal que hubiera perdido su sabor salado carecía de sabor, de valor. Sería un mineral más, pero también esta se utilizaba en los sacrificios religiosos. Vemos ejemplo en Levíticos 2:13. Se ordenaba a los israelitas que sazonaran con sal sus ofrendas de grano. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal era un elemento purificador y conservador. Cuando Yeshua se refiere a sus discípulos como la sal de la tierra, como habíamos hablado anteriormente en Mateo 5:13, él estaba diciendo que preservar la tierra de la decadencia espiritual y moral. Eso es lo que se refería. También del mismo modo que la sal impide que los alimentos se estropeen, los creyentes deben impedir la decadencia moral del mundo mediante una conducta santa. Él nos llama a ser santos, eh, ¿verdad? Como hacer santo, hacer sal. En Filipenses 2:14-15 nos habla también. Repito, Filipenses 2:14-15. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Jehová, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminaré en el mundo. Los creyentes deben ejemplificar una conducta pura y santa
que refleje la santidad de Jehová en el mundo. A hacerlo se convierten en la sal de la tierra. La sal también va a resaltar el sabor de las comidas, como ya hemos hablado, haciéndola un poquito más agradable. Eh, pero asimismo, los creyentes están llamados a mejorar la vida de los demás, aportando gracia y verdad con sus palabras y acciones. Vemos en Colosenses 4:6, nos dice que su conservación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Ahí hablamos también que el amor como nosotros vamos a responderle a la gente que no entiende sobre la palabra. Vemos que a veces hay que hacerlo con amor también, porque ellos no entienden y saber cuándo también parar, porque la Torá es una perla preciada, como lo hemos estudiado anteriormente, así que el que no la acepte y no la reciba no se le da. Así que eh, vemos que en Mateo también 5:13, Yeshua también nos menciona allí, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es posible que los creyentes pierdan su identidad con el mundo y su influencia en el mundo. Los creyentes deben estar en el mundo, pero no ser del mundo. Él nos llama a que tenemos que lidiar con todo lo que hay en el mundo, pero resistir a lo del mundo. Así que Juan 17:16 nos confirma. Además, los creyentes deben influir en el mundo para el bien y no para el mal. Si nos distinguimos del mundo, somos como la sal que ha perdido su sabor salado. La sal que ya no es salada ha perdido su principal distintivo. Toda su razón de ser ha desaparecido. O sea que si nosotros perdemos lo que es Dios, lo que es esa intimidad con Él, ese amor, esa sabiduría, ese amor por los demás, todo eso, perdemos lo que es la sazón, ya no somos la sal del mundo. Por eso es que la pérdida de la salinidad representa lo que es un declive significativo en los creyentes. Se vuelve indiscutible del mundo. O sea, nosotros ya somos parte del mundo si perdemos toda esa salubridad de la sal que Dios pide que seamos en este mundo. Eso va a hacer también que nuestro testimonio sea ineficaz, infructuoso, porque nuestro testimonio es el que nos habla de nosotros. A veces nosotros no tenemos que hablar mucho, sino nuestro testimonio va a hablar por nosotros. Así que tenemos que tener en cuenta la advertencia que Yeshua nos puso en Mateo 5:13, que los creyentes deben permanecer unidos en Yeshua y asegurarnos que nunca perdamos nuestro sabor, nuestra sal en él. Posteriormente, Yeshua enseñó a sus discípulos la importancia de permanecer en Él. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Si ustedes permanecen en Él, Él no se va a ir. Él no entra donde nadie lo ha llamado. Es un caballero. Así que ábrenle las puertas y díganle que se vaya toda puerta abierta que el enemigo quiera entrar en nuestras vidas. Eh, Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separados de mí, nada puede hacer. Esto nos habla en Juan 15:4-5. Nos recuerda el árbol del olivo, ¿verdad? Que es la raíz, que Él es Él y nosotros somos las ramas, ¿verdad? Eso es Él. Nosotros somos eso. Y si nosotros nos despegamos de esa raíz que es Él,
nosotros perdemos vida, nosotros morimos. Así que, al igual que la sal tiene todos estos beneficios de la conservación que hemos hablado, de la purificación, de darle sabor a nuestros alimentos, los creyentes también influyen en el mundo para bien. Nosotros estamos llamados para influir, para resistir, para que el que te vea diga, wow, esa hija de Dios, porque resiste al enemigo. ¿Verdad que sí? Así que debemos preservar al mundo de la decadencia espiritual y moral. Per- eh, Perseguir la santidad de Dios, buscar a Dios, buscar en espíritu y verdad. Mejorar nuestras vidas en toda manera, de lo que nos rodea, de las palabras que utilizamos, del pensamiento que nos utilizamos. A veces hablamos cosas que no entendemos, no sabemos que estamos atando o estamos hasta afectando a otra persona, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos porque la palabra tiene poder. Tenemos que tener la palabra llena, llena, llena de la gracia del Padre y que Él nos guíe todo lo que digamos y todo lo que hasta orando sea de la voluntad del Padre. Porque en ese mismo tiempo vamos a ver que debemos mantener la identidad de Dios, de Yeshua, hacia el mundo, permaneciendo en Él constantemente y en todo momento. Cuando hacemos eso, no seremos como sal que ha perdido la sanidad. Entonces, pensamos que hemos sido la sal de este mundo, como hemos sido llamados, porque tenemos un llamado a ser sal. Si le queremos agradar a Él en todo momento, pide en oración, pide que sea de agrado toda oración que hagamos y que sea de agrado y de bendición todo. Tú puedes orar, por ejemplo, pídele a Él que te ayude a mantener tus acciones y tu corazón puro, que te dé la fuerza para ofrecer tu vida como un sacrificio a Él, que todo lo que te sea de ofrenda agradable a Él en todo momento, que Él ponga en ti una sal, santidad, pureza, que aunque la sal en lo físico tiene mucho sentido, tiene un significado, realmente lo que estamos hablando es que nosotros podamos hablar de que la sal es la fe porque es lo que Él nos llama a hacer. Es un simbolismo de lo que Él está llamando a que nosotros seamos. Resistir, resiste. Resiste al abandono, resiste a que la gente te diga, "Mm, ella es rara, ella está en una cesta, ella está en esto". Cuando tu testimonio habla por ti, un día van a decir, yo quiero lo que ella, lo que el Dios de ella le está dando. Por eso es que siempre yo le pido al Padre que me use como testimonio de vida para otros, para bendecir a otros. Así que vamos a continuar hablando sobre la sal. Vamos a seguir hablando sobre esto. Así que Pastor Miguel Acosta, él va a continuar hablando sobre muchas más cosas que la palabra nos habla sobre la sal que somos nosotros. Gracias, hermana Sharon. Muy bonita presentación. Estamos hablando de lo que hace la sal y la fuerza que tiene este mineral y por qué Dios la usa de manera especial. Nosotros somos la sal de la tierra, como dijo la hermana Sharon, y nosotros somos ese bloquecito de sal, ese granito de sal que camina por las calles de nuestro pueblo y que llevamos esa bendición. Ahora vamos a mirar la sal en los sacrificios del Señor. Vamos a mirar desde otro ángulo también, que es bien importante, igual que importante como lo que expresó nuestra hermana Sharon. La sal se usa en el momento del Shabbat
que partimos el pan del Shabbat, que lo partimos en dos pedazos, se le echa sal. ¿Para qué? Para preservar el pacto. Recordemos que la mesa de nuestro hogar equivale al antiguo templo sagrado. Antiguo templo sagrado. Estamos hablando de aquellos panes que se hacían y se presentaban delante de la presencia del Señor. Y para preservar ese pacto, para que siempre tuvieran pan, que nunca faltara el pan, se le echaba sal. Históricamente, cada ofrenda en el altar iba acompañada de la sal. Todas las ofrendas que iban en el altar, allí en el tabernáculo, después en los templos, iba acompañada de sal. Además simboliza el pacto eterno con Dios y actúa como conservante, representando una conexión inquebrantable. Aquí paramos un poquito y vamos a ver lo que nos dice el Señor a través de la palabra inquebrantable. Y usted dirá, es un gran reto para mi vida, porque yo todavía estoy en este cuerpo de muerte. ¿Y cómo yo no podré, perdón, ser que este pacto sea inquebrantable en mí? Pues ese pacto inquebrantable en usted va a ser con el sometimiento, con hacerle caso al Señor, con oír su voz, oración, que ese amor que usted recibió de parte del Padre, usted lo dé. Usted es la sal de la tierra. Usted es el que va a coger a un mundo que está insípido. Y porque el mundo está insípido, el enemigo se ha levantado como un río. Se ha levantado contra este mundo que lo vemos al día de hoy, del 2026, que este mundo está en una situación de tiempo final. ¿Y por qué? Porque el mundo está insípido, pero nosotros que hemos recibido la bendición de Yeshua HaMashiach, las enseñanzas del templo, las enseñanzas de la Torah, nosotros tenemos que ser inquebrantables, porque para eso se actuaba con este conservante, para que fuera inquebrantable el pacto. Ahora, esta es la parte del lado de nosotros. La parte del lado del Señor, esa siempre va a ser inquebrantable, porque Él siempre tendrá un corazón dispuesto a que si tú te arrepientes, Él te bendice. Y si tú te sometes en obediencia hacia Él, Él te va a hacer crecer y ser de bendición. Eh, eh, en el pasto, la sal es un conservante natural. Está en los mares, sacada de los mares, y nunca pierde su sabor. Aunque a veces habla de insípida, pero el sabor de la sal dura mucho. Y eso es prueba de que si nosotros somos sal, Dios está trabajando y obrando con nosotros todos los días, porque todavía somos pecadores. Entonces esa sal, Él en todo momento, Él está del lado de nosotros. Y cuando se puede poner insípida nuestra vida espiritual, porque dejamos al Señor, porque abandonamos la oración, porque abandonamos la lectura, Él, que es el pacto que permanece, nos llena de su presencia y volvemos a tener todos los elementos de esa sal que no es insípida. No nos podemos volver insípidos porque eso nos caminaría hacia un lugar de separación completa de Dios en una soledad y una situación terriblemente difícil para nosotros. Eh, el pacto entre Dios y el pueblo, simbolizaba que entre el pacto de Dios y el pueblo judío es eterno e indestructible. Ok, esto me trae en este momento una confianza en mi rey.
que yo tengo un Dios todopoderoso, que ese pacto que él hizo con el pueblo judío y con nosotros, porque acuérdese que nosotros pertenecemos ahora a Israel a través del pacto, por eso lo repito, capítulo 11 de Romanos, eterno, indestructibles. Somos eternos, indestructibles a través de Yeshua HaMashiach. Somos eternos, y lo repito, e indestructibles mientras nosotros permanezcamos en ese bloque de sal, en ese granito de sal, que Dios lo cuida, que Dios lo bendice. Usted es ese granito de sal que al el que no tiene sazón de la vida, usted y yo le vamos a dar. Vamos a ver en Levítico 2:13, y leemos y leo, dice, y sazonarás con sal todas las ofrendas que presentes, y no harás que falte jamás, dice, de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Con toda ofrenda tuya ofrecerás sal, la sal en el Espíritu, la sal a través de Yeshua HaMashiach, es la palabra, es la unción, es la relación íntima con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a mantener para ser bendecidos y bendecir a otros que no tienen fe ni esperanza de vida. La sal se utilizaba en los sacrificios del templo en Israel por mandato divino. Esto es mandato divino. Esto no es que escribió Moisés, ni salió de la mente de Aarón, ni salió de la mente de Pablo. Esto salió desde el corazón de Dios, que se usara la sal como referencia para nuestras vidas, para permanecer en el Espíritu y que fuera protegido nuestro espíritu con la sal del Señor, con la palabra del Señor, para simbolizar un pacto eterno, incorruptible. Tenemos un pacto incorruptible, nadie no lo puede corroer, porque viene de Dios. La parte que lo puede dejar corroer somos nosotros. Y nosotros no lo vamos a dejar. No vamos a dejar a nuestro Dios. Nuestro Dios ha sido demasiado bueno. Nuestro Dios ha sido especial. Nuestro Dios nos ha guiado. Cuando a veces no comprendemos las cosas, Él tiene una paciencia tremenda para poder llevarnos y que podamos ver los anhelos, las decisiones de Él en nuestras vidas, porque Él es el que más nos ama y Él es el que más sabe de nosotros y Él es el que sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. En la antigüedad la sal representaba purificación y lealtad. Eso significa que si yo soy purificado por Yeshua, por la agua de la vaca roja a través de Yeshua, que salió agua de su pulmón, yo tengo que ser, si soy purificado, tengo que tener lealtad. Es una palabra bien fuerte, bien cuesta arriba, pero se puede, porque yo tengo un Dios al cual yo imito con gusto, con alegría y con gozo. Yeshua es para imitarse en todo y Él es leal. Y nosotros vamos a ser leales e inquebrantables debido a sus propiedades de conservación y a su capacidad para realizar y dar sabor. Usted le va a dar sabor. Cuando Yeshua llegó a mi vida era insípida. Mi vida iba rumbo a la muerte. Y llegó Yeshua con su sangre poderosa y me bañó, me cubrió, me dio bendición, me llenó de su presencia y me dio de su sal celestial para que yo fuera ya, para que ya yo no fuera más insípido, sino que fuera sal de
su templo, para que nosotros, ese templo que ahora somos nosotros del Espíritu Santo, el Espíritu Santo esté preservado en nosotros para poder guiar y poder bendecir y darle sal al mundo. Eh, es bien interesante porque eh, usted puede salar una carne y mientras más día la sal está con la carne, ella se va apoderando de la carne y la va poniendo más salada con la misma cantidad de sal que le echó. La va penetrando. Así mismo ha sido la sangre del Cordero de Dios. Ha ido penetrando nuestra alma y nuestro espíritu día a día. Esa sal que Él tiene, esa sal de sanidad, de bendición y de gloria, de honra y de honor que lo va poniendo en nosotros. Porque nada de esos atributos teníamos nosotros antes de conocernos. Él los ha puesto en nosotros. Entonces, nuestras vidas espirituales son saladas, son preservadas por el Espíritu del Señor. Es bien importante también saber que usted, si tiene, me imagino que algunos de nosotros hemos ido a algún hospital y nos han puesto un suero, lo que llaman un suero, de aguas salinas. ¿Por qué? Porque el agua salina restablece la salud y el cuerpo, le da salud. Entra por sus venas, como ha entrado la sal de Yeshua por nuestras venas y nuestra sangre ha sido transformada en sangre de bendición, en sangre de gozo, en sangre de alegría. Ha limpiado nuestro corazón, sigue limpiándolo, síguelo protegiendo. ¿Por qué? Porque la sal preserva, es inquebrantable, porque ella restaura. Cuando le ponen aguas salinas al cuerpo nuestro, están haciendo una restauración. Asimismo, el Eterno ha hecho con nosotros. Ha puesto, bendito Dios, de su sangre sobre nuestras vidas para restaurarnos. Y para cerrar este tiempo, la sal también era un negocio grande porque se pagaba, en vez de pagar con dinero, se pagaba con sal. Y es interesante, palabras que no conocemos el trasfondo. Y mire de dónde viene esto que le voy a decir para ir cerrando. Eh, la palabra sal nos lleva a otra palabra que fue creada por el tiempo que tuvo Israel y los pueblos a vuelta redonda en el negocio de las sales. Y es la palabra salario. La palabra salario está asociada con la sal. Y yo le pido al Padre que cada sueldo, que todo lo que reciban ustedes y yo en este ministerio como salario, como sustento, el Señor lo preserve con sal del cielo, para que preserve y podamos usarlo en bendición poderosa, no solamente para nosotros, sino también para los necesitados. Así que esta es la expresión de la sal en este día. Desde vimos cómo a través del templo, a través del pan de Shabbat, a través de los sacrificios en el templo, todo era con sal. Así que la sal es buena. La sal nos bendice. Gracias, Eterno. Y espero que todos podamos recibir ese gran regalo que tú tienes hoy para todos nosotros. Esa gran bendición de paz, de completo shalom. Los bendigo en el nombre de Yeshua el Mesías y los espero la próxima semana
con una enseñanza más de la Rosa de Sarón Messianic Ministry. Amén. Shalom. Amén. Gracias, pastor, por la aclaración y todo lo que ha, ¿verdad? Todos los versículos de confirmación de la palabra. También quería decir que muchas veces tenemos hay unas sales que no tienen todo lo que es, todos los minerales. Es importante que cuando consumamos sal kosher, sal que tenga, ¿verdad? Todos los minerales necesarios para poder consumirla, para que nos vaya bien a nuestro cuerpo también. Así que creo que esta clase ha sido una clase de bendición para mí también, para todos nosotros. Es muy poderosa para mí el conocer más adentro de lo que el Padre tiene para nosotros. eh, y espero que les sea de bendición para ustedes también. Así que gracias, Pastor, por este tiempo. Gracias por su, ¿verdad? Su palabra, su parte. Así que les bendecimos en la bendición del Padre. Así que oramos y te damos gracias, Padre, por todo este tiempo que tú has puesto en nosotros, Señor, para que esto salga ¿verdad? A muchos más, para que puedan escucharlo, para que puedan vivir de la palabra tuya, mi Dios Padre. Así que guárdanos en este día, Señor, en el resto del día de Shabbat, de descanso, y bendecimos a cada uno de ustedes y bendecimos a todos los que nos están escuchando. Así que vamos con la bendición pastoral. Amén. Vamos a hacer la bendición arónica en esta hora para todas nuestras familias, nuestros hijos, nuestra familia, los que tienen matrimonio, los que son solteros, pues para su vida de solteros, y que Dios los bendiga de manera especial y deje que el Señor sea la sal de su vida. Amén. Amén. Yevarejeja, Adonai beishmereja, Yair Adonai panavereja, Bikuneja, Isa Adonai panaveleja, Beyaseleja, Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendecido día de Shabbat a todos. Shabbat Shalom, Boker Tov. Shabbat shalom.